Pues el tiempo se nos está yendo muy rápido y todavía traemos tema para rato. Vamos a... Yo quiero hacer un comentario. Adelante, Gerardo. Con motivo del aniversario de la Segunda Guerra Mundial, leía un artículo muy interesante que decía que gracias a Churchill, Adolfo Hitler no logró su cometido, porque Francia, por ejemplo, y Rusia firmaron un armisticio para no tener problemas con Alemania. Francia se doblega ante Alemania, y lo único que no quiso a ningún precio doblegarse y empezó a señalar la amenaza que era para los ingleses fue Churchill. Y en una votación en el Parlamento, dice el artículo, en 5 minutos se define el futuro de Europa y del mundo, porque contra el candidato del rey mismo, gana Churchill una votación con un discurso oponiéndose a pactar con Hitler para evitar que bombardeara Inglaterra. Si eso hubiera pasado, Hitler hubiera invadido Europa y hubiera avanzado más en el mundo. Gracias a la tenacidad y a no ser permisivo, no dejar pasar y tomar una decisión firme, logró anteponerse para que le diera la vuelta Europa contra este personaje. ¿Qué quiere decir? Pues que si cerramos los ojitos y nos hacemos como que no vemos y dejamos pasar a todos los que siguen pasando, pues igual las consecuencias van a ser funestas. Tenemos que tomar decisiones firmes en el voto, ir a votar, ejercer el derecho, demostrar que nos interesa la democracia, hacer valer nuestro derecho y con el voto generar nuestras exigencias por un país mejor. Pues de otra manera, esto en lugar de avanzar va a ir peor hacia atrás. Claro. Ya no puede ir más. Sí. Lo grave es eso, de que por más mal que están las cosas, todavía pueden empeorar más. Y de eso podemos dar testimonio en las últimas décadas en este país. Desde el clásico a en este país no pasa nada. Pueden salir comaladas de millonarios en cada sexenio. No pasa nada. No pasa, y ya estamos viendo que sí pasa. Claro. O sea, ya estamos viendo que sí pasa. Es mentira. Es una falsa percepción que tuvimos de que no pasaba nada. Estamos pagando ahorita los costos de esto. Bueno, y para ver que todavía va a haber más este año, vamos a pasar un video. Así sobre el recorte que se anunció en días pasados por la Secretaría de Hacienda. ¿Qué opina la gente al respecto? Si este recorte, este dinero que ya no va a ser utilizado, o bien va a ser mejor utilizado, o a dónde va a ir a parar. Vamos a ver qué nos dice la gente. Como una medida preventiva que asegura la estabilidad en la economía nacional, el gobierno federal hizo un recorte presupuestal en las finanzas públicas, todo derivado de la caída de los precios del petróleo. Apretarse el cinturón, reducir al máximo el gasto corriente en nóminas y servicios generales sin afectar la obra pública y los programas sociales será, sin duda, lo que tendrán que hacer los gobiernos estatales y municipales para sacar adelante sus finanzas. Pero lamentablemente no todo quedará en la afectación al gasto público, sino en la economía en general. Lo importante para la población ante esto es que se manejen de forma adecuada los recursos. Las cámaras de Visto Bueno Televisión salieron a las calles a preguntarle a la gente qué opina al respecto, y estas son sus respuestas. Yo creo que al gobierno le ha faltado estrategia. Venía yo analizando porque hay muchos salarios altos de los grandes funcionarios y que deberían de amarrarse un poco el cinturón para que la economía esté pues bien, ¿no? Para que pueda trabajar sus programas que tiene, ¿verdad? Y le falta mucho, al gobierno le falta mucho para organizarse. Hay muchos programas, pero no beneficia bien a los ciudadanos. Pues está muy bien afecta mucho la economía y todo, porque ya se tienen los proyectos, pero se gasta, ese dinero se va a gastar en otra cosa que solamente ellos van a saber en qué. El programa ya estaba destinado, el dinero ya estaba destinado, pero a ver ahora en qué otra casa sale el dinero, ¿no? Pues sí. Pero respecto a la austeridad debería de bajársele, pero bastante a esos gastos superfluos de publicidad de todos los políticos que sin más mandan esquelas, felicitan, hacen propaganda de lo que están haciendo, cuando los hechos deben ser esos, lo que se ve.
no lo que están dándole de más. Eso es lo que deberían de limitar. Tenemos tantos organismos que están inventados y que realmente no están funcionando. Bueno, pues ya escucharon ustedes otras opiniones y la verdad es que da de qué pensar cómo están las cosas. Claro. O sea, es gente que lo está resintiendo, gente que se ha apretado el cinturón y que ya no hay para hacer hoyitos, lo decíamos en alguna ocasión. Y algo muy importante, está dispuesta ya a hablar lo que no hacíamos antes. Sí, es común que dicen, no, es que la gente ahora ya piensa y ya se da cuenta. Siempre se ha pensado y se ha dado cuenta. Lo que pasa es que ahora lo puede decir. Claro. Ahora tiene mucho más canales de comunicación, pero también tiene una realidad que le está apretando ahora ya al estómago, a su seguridad, y entonces, bueno, tiene razón en estar molesta. O sea, ¿cómo es posible que una persona común vende un inmueble, deposita en su cuenta 150,000 pesos, le congelan la cuenta hasta que no acredite de dónde sacó los 150,000 pesos? Yo pregunto, ¿dónde estaba el que cuidaba los depósitos del señor Murat o del señor o de la familia Aguirre? Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que hacer conciencia, tenemos que pagar impuestos, tenemos que someternos a la ley, tenemos que declarar correctamente y demás, pero que nos ayude Hacienda también aplicándola en todos los niveles, que nos ayude el gobierno en el caso, o sea, aplicando un verdadero esquema, ya no digamos de recortes a los, o sea, de quitar todos los abusos que cometen, que son muchísimos los abusos que se cometen con el presupuesto público, que metan en orden los gastos de las oficinas. Yo sigo sosteniendo, ¿por qué un diputado tiene que viajar en primera clase? O sea, un diputado de un país con más de 60 millones de pobres tiene que viajar en primera clase. O sea, me parece ofensivo. O que un presidente de la República compre el avión que compró. Perdón, o sea, no se justifica de ninguna manera. Necesitamos, insisto, autoridad moral para poder conducir este país. Este país requiere conducción para que todo este enojo popular, todo este malestar se convierta en ganas de empujar, pero requieren una dirección. Nada más que pues no aparece el capitán que quiera dirigir este barco. No, todo el mundo apareció en un principio el presidente y sacó las reformas. Las reformas ahí están. Lo que está faltando ahora es cómo implementarlas. No tiene voluntad. No está dejando a la gente que se implemente. No está. Hay otras cosas que están sucediendo que son complementos y nosotros le echamos fácilmente la culpa al presidente. Pero mira, Luis, al gobierno. Es parte culpable el presidente. Es parte de culpa del presidente. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque quien ha obstaculizado en el Senado la estrategia y la oficina anticorrupción es el consejero jurídico de la presidencia, empleado del presidente. ¿Sí? O sea, en lugar de aprovechar la ola de crear una oficina pública que le permita al presidente controlar, minar, cortar uñas, sancionar, frenar todos los ámbitos de enriquecimiento ilícito que hay tamaladas y paladas de... Y que lo hemos visto en este programa. Lo vemos absolutamente. En lugar de hacer eso, no. O sea, el Senado convoca a expertos en la materia y presentan una ley de avanzada. Y resulta que llega el emisario de Los Pinos, que el presidente tiene que estar atento, pues es su empleado, es su subordinado directo. ¿Quién, Castillejos? Castillejos. Va al Senado y se opone con 90 puntos que no le parece al presidente que sea tan estricta la ley. A ver, ¿quiere combatir o no quiere combatir la corrupción? Claro. O sea, esos mensajes que se mandan son nefastos. Yo no sé si el presidente ha enterado o no, pero quien manda ese tipo es nefasto, que antes de que los senadores se sienten, mejor que orienten a los senadores del PRI, de su partido, sean quien se oponga, y no aparezca el personaje a oponerse, trasciende, y toda la ciudadanía entra en un desencanto absoluto. Entonces, culpable, bueno, yo creo que es un tanto culpable por no dar el manotazo que debe dar, poner orden y tomar la voluntad política de ir a fondo. Yo creo que hay muchos compromisos, sí, qué bueno,
Yo creo que lo que hicieron, lo hicieron, y para el futuro va a ser muy difícil que lo hagan, de todos modos. Entonces, pues, que se monte a la ola, que saque su gobierno, que se suba a la ola que hay en ese sentido, a manera de que su gobierno se fortalezca y pueda salir adelante en la conducción del país. Pero es un problema de caja, O sea, tampoco hay dinero en el país. Pero mira, hay que acotar, es que hay demasiadas cosas. Ejemplo, no es posible que esas ríos de dinero saben los partidos políticos a mandar miles de mensajes, miles de cosas. O sea, la verdad es que es inmoral eso. Hay que hacer un recorte de ese tipo un recorte, no es un recorte importante. Hay que hacer recorte de otras cosas. Y yo veo con preocupación yo veo con preocupación algo. Hidalgo es una de las entidades más pobres del país. Resulta que ya desapareció de los índices de pobreza y ahora los únicos pobres donde hay recursos, apoyos especiales, todo, son Chiapas, Oaxaca y otro estado. Hidalgo ya desapareció, ya estamos en la abundancia. Yo no veo dónde, ¿verdad? Entonces, hay que velar también porque esos recursos se repartan en las entidades que tienen menos desarrollo, porque resulta que toda la inversión pública está al Estado de México. Ahí no va a haber recortes, de autopistas y de obras públicas. Ahí no va a haber recortes. No, tiene que haber. ¿Dónde va a haber? Tiene que haber porque se van va a haber aquí en Hidalgo. Bueno, aquí va a haber un recorte del programa. Y en Hidalgo va a haber, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Recuerde, ya vamos a nuestro último bloque de esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Invitamos a que se quede con nosotros.